Gracias. Con el permiso del diputado presidente. En el 2006 se decía que uno de los candidatos presidenciales era un peligro para México. En ese momento, la proporción de deuda pública con respecto al PIB era de 25% y hoy es de más de 50%. Este país logró por algún momento finanzas públicas sanas y esas finanzas públicas sanas no se convirtieron en crecimiento económico. Este país crece algo así como 1% en términos per cápita en los últimos sexenios, ni en mejor distribución del ingreso. El 1% más rico del país tiene más del 25% de la riqueza. 1% que no gravamos como en otros países con impuestos a la herencia o al patrimonio. Hubo estabilidad, pero no hubo crecimiento y no hubo distribución. Ahora tampoco tenemos estabilidad. El gobernador del Banco de México dejó en claro que uno de los factores que explican la caída del peso, más que otras monedas en el mundo, tiene que ver con el nivel de gasto público en México. Tiene que ver con la enorme deuda que le hemos puesto a Petróleos Mexicanos y a su inviabilidad financiera por la falta de inversión. De acuerdo con el informe trimestral de finanzas públicas de esta administración, el año pasado la inversión productiva cayó en 8.3% y el gasto corriente se incrementó en casi 6%. Esas son las prioridades de este gobierno y la deuda pública se incrementó en 4.3 puntos del Producto Interno Bruto del país. Es un incremento que nos lleva a niveles que tuvieron ya países como España o como Italia antes del rescate bancario. Dejemos en claro que las finanzas públicas de este país están en riesgo porque en los momentos en los que los altos precios del petróleo pudieron financiar el petróleo, en esos momentos nos endeudamos. Y nos endeudamos sin invertir en grandes proyectos de infraestructura que lograran que el país fuera más productivo y que se generara empleo. Nos endeudamos para nada y es lo que hoy tenemos que pagar y por eso vamos a tener que enfrentar un recorte del gasto público que tendría que ser discutido por esta Cámara de Diputados. No podemos permitir que recorte se decida de manera unilateral por la Secretaría de Hacienda, porque entonces va a ser un recorte no al gasto corriente, no a los privilegios, pero sí que va a afectar a los mexicanos y a muchos mexicanos honestos que podrían perder su empleo. No a las políticas de austeridad que generen más recesión. Eso no lo podemos permitir y es una discusión que tenemos que dar en esta soberanía. El gasto se tiene que discutir en la Cámara de Diputados. Esa es nuestra principal atribución y, por tanto, si hay un recorte, este tendrá que ser decidido por nosotros. Lo que enfrentamos hoy es la crisis de un modelo económico. Hacia eso hemos llegado. ¿Cómo es posible que el tipo de cambio se haya depreciado en más de 30% y nuestras exportaciones hayan caído? México tiene un mayor déficit comercial a pesar de que la moneda se ha devaluado. ¿Por qué? Porque no tenemos una política industrial que genere valor agregado en nuestras actividades. Porque lo que exportamos es lo que importamos también. Porque no hemos invertido en la infraestructura suficiente para que este país pueda salir adelante y en estas condiciones pueda exportar más. Es una crisis de modelo porque no tenemos un gasto público capaz de incentivar la economía en el momento en que el ciclo económico está bajo y entonces poder crecer. Es una crisis de modelo económico porque hoy las finanzas públicas no son sanas. La famosa reforma fiscal fue insuficiente. El año pasado, cuando cayeron los precios del petróleo, lo sustituimos por el incremento de las gasolinas. Más de 250,000 millones de pesos recaudamos el año pasado de los mexicanos de las gasolinas que pagamos. Entonces hoy no tenemos ni un país estable, ni un país que crece, ni un país que distribuye, ni un país que tiene política industrial para generar crecimiento. Por eso
este país requiere de un cambio político de fondo, de un proyecto progresista que recupere al Estado como el capaz de generar crecimiento y el capaz de generar redistribución del ingreso. Un nuevo proyecto del país que se proponga redistribuir, que se proponga generar capacidades productivas para realmente crecer. El neoliberalismo del PRI y del PAN ha fracasado y la crisis que hoy enfrentamos es su principal muestra. Necesitamos cambiar el modelo económico. Esa es la gran lección. Esto ha llegado a un punto en donde no hay estabilidad, no hay crecimiento y no podemos dar buenas cuentas a los mexicanos. Insisto, ojalá las decisiones difíciles que se van a tomar en los próximos días en materia de recorte de gasto público sean decididas por esta soberanía y podamos contar en algo, en hacer un país mejor. Gracias. Gracias, diputado Llerenas. Tiene ahora la palabra el diputado Emilio Enríquez.